Y el tema de hoy es la trampa del luego. Porque hoy en día dejamos muchas veces las cosas para luego. Luego hago esto, luego oraré, luego leeré la Biblia. Y eso lo único que muestra es que tenemos una vida sin disciplina, hermanos. Y la disciplina en sí, cuando tenemos disciplina, eso engendra la constancia. Y la constancia forja la firmeza. Y de eso vamos a hablar hoy día. Yo quiero invitarlos a leer Santiago 4:17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado, ¿verdad? Nosotros en la Biblia nos encontramos con versículos que nos llenan de esperanza. Hay otros versículos que nos consuelan en medio de las pruebas, ¿verdad? Pero también existen versículos como el que acabamos de leer. Es un versículo que nos confronta a cada uno de nosotros. Y es que este versículo nos habla de algo que nosotros deberíamos tener siempre presente en nuestras vidas. Porque nuestro mayor problema no siempre es hacer maldad. Porque nos cuidamos de hacer maldad, de tratar de no hacer grandes cosas que el enemigo muchas veces vemos afuera, en la gente de afuera, ¿no? Esos pecados detestables. Pero hay cosas que vamos a ir analizando hoy, y la vemos en este versículo, que nos enseña que cuando sabemos que la voluntad de Dios es hacer algo bueno, algo más para caminar en los caminos de Él, y dejamos esto para después, entonces eso es seguir postergando lo que Dios nos está llamando a hacer. Y la voluntad de Dios es que hoy no sigamos postergando estas cosas en nuestras vidas, porque esto nos vuelve espiritualmente vulnerables, amados hermanos. No queremos ser espiritualmente vulnerables, ¿verdad? Porque muchas veces como humanos decimos: no, yo soy fuerte en esto, yo soy fuerte en aquello, pero ¿y nuestro espíritu cómo está? Tal vez estamos siendo vulnerables en nuestro espíritu. Y tenemos un enemigo que sabe, y tristemente eso está pasando hoy en día mucho, pero este enemigo sabe qué es lo que está pasando. Y en eso está trabajando. Y hay muchas familias y personas que continuamente en los hogares o en los trabajos viven de pronto ofendiendo a los demás, viven en pecados ocultos, viven en desobediencia. Y lo peor es que sabemos que tenemos que dejar estas cosas, y muchas veces pensamos que no pasa nada, que después lo podremos hacer. Entonces ahí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué, si sabemos lo que debemos hacer, muchas veces no lo hacemos? ¿Por qué seguimos aplazando lo que Dios nos está llamando a hacer? Porque les decía que hay una batalla espiritual, y todos lo sabemos, ¿verdad? Que tenemos un enemigo, y ese enemigo es espiritual, y ese enemigo siempre nos está buscando que dejemos las cosas para después. Porque como cristianos podemos decir: no, yo sé que el enemigo busca que yo haga cosas muy malas, pero el enemigo hoy en día está usando una estrategia que es meternos en la cabeza el luego. Luego lo puedes hacer. Hoy puedes seguir en tu vida como estás normal. Por eso vamos a leer Primera de Pedro 5:8, donde aquí vemos un consejo del apóstol, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, nosotros hemos escuchado muchas veces este versículo, ¿verdad? Y cuando leemos la palabra sobriedad, siempre pensamos tal vez en alcohol o en droga o a la gente que tiene algún vicio. Y de hecho, esa es la base, porque estaba averiguando la palabra sobriedad en griego y se dice nepo. Y originalmente significa eso, no estar embriagado. Pero ¿por qué está en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos quiere enseñar esta palabra a nosotros? Y es que tiene un significado mucho más profundo que solamente eso. Habla de vivir con una mente despierta. Habla de estar alertas y capaz de ver la realidad espiritual. Y quiere que nosotros veamos esta verdad como Dios la ve.
Incluso la psicología relaciona la sobriedad con el buen juicio, el equilibrio emocional y la capacidad de tomar decisiones. Incluso vemos eso en la psicología. Pero la Biblia incluso va mucho más allá, porque estamos hablando de una forma espiritual. Y la Biblia nos dice que ser sobrios espiritualmente significa no dejar adormecerse por las mentiras del enemigo. Porque la sobriedad espiritual cada día nos confronta. Esa nos hace ver que no vivimos de ilusiones, nos hace ver si estamos viviendo en un autoengaño, y muchas veces hoy en día las iglesias están viviendo en una falsa seguridad. Están ebrios espiritualmente y viven creyendo en estas mentiras que el diablo está trayendo a la vida, no solamente de la gente de afuera, a la gente cristiana. Por eso Pablo dice, velad. Y es que el enemigo ataca nuestra vida espiritual cuando no estamos alerta, amados hermanos. Él intenta adormecer nuestra vida espiritual para ahí atacar. Y hoy en día es muy común eso. Yo estaba haciendo la estructura de esta prédica y estaba analizando cuáles son los puntos a tratar, de cómo poder explicar esto. Y saltó una idea que yo quería compartirla con ustedes, y es que hoy en día hay tres voces, tres tipos de personas, las cuales escuchan de Dios, pero estas tres voces están divididas de esta manera. La primera voz dice la mentira que Dios no existe, y esa voz la escuchamos y la vemos cada vez más, porque hay mucha gente que no cree en Dios. Ya dice, no, Dios no existe, y esa voz está transmitida por el enemigo. Dios no es real, te dice el enemigo. Vive como quieras, haz lo que tú quieras hacer. Total, es una vida, tienes que ser feliz aquí, no importa el después. Ese es un ataque frontal del enemigo. Pero para quienes creemos en Dios y conocemos la palabra de Dios, esto se vuelve como que no es un buen ataque para nosotros, ¿verdad? Si un pensamiento de eso viene a nuestra vida, ¿qué decimos? Esto es el diablo. No, yo creo en Dios, yo estoy firme en Dios, y proclamamos el Salmo 21, que dice 23:1, perdón, el Salmo 23:1, que proclamamos ese salmo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, por ese lado, el enemigo con nosotros no llega, ¿no? Pero entonces, ¿el enemigo qué hace? El enemigo saca una segunda voz que te susurra al oído, y es su segunda estrategia. Y esta segunda voz dice, la mentira de que el pecado no tiene consecuencia. Entonces ahora te está diciendo, no, Dios sí existe. Ahora dice, claro que sí existe, es verdad, Dios es amor. Dios es un Dios perdonador, Él todo lo perdona. Él sabe que nosotros somos humanos, Él sabe y nos comprende. Y esa es una mentira mucho más peligrosa que la primera que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque con esta mentira el enemigo intenta anestesiarnos y hace que perdamos el respeto y el amor a Dios, agarrándonos de que no pasa nada, no te preocupes, Dios es amor y te va a perdonar, Él te comprende. Ahora, yo sé que como conocedores de Dios, nosotros también podemos rechazar esto. Muchas veces de pronto flaqueamos en esta parte, pero cuando comenzamos a leer la Biblia y encontramos un pasaje como Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos conscientes de que si vivimos haciendo cosas malas, vamos a tener consecuencias. Entonces el enemigo también está perdiendo por ahí una entrada más para nuestras vidas. Pero el enemigo vuelve a cambiar de estrategia. Ahora viene con una voz más peligrosa. Y la tercera voz dice la mentira del luego. Esta tercera voz no te pide que dejes de creer, no te pide que abandones a Dios. Al contrario, te dice, todo es verdad. Dios existe, la santidad es hermosa. Tú debes buscar de Dios, debes orar. El Señor es el Señor
de toda la creación. Pero ¿sabes qué? Esa voz te dice, pero tranquilo, no te apresures, puedes hacerlo mañana, puedes dejar para luego, no te preocupes. Y es precisamente la razón por la que hoy llamé a este mensaje la trampa del luego. Porque el enemigo descubrió que no necesita convencernos a nosotros de abandonar a Dios. A él le basta con convencernos de obedecer luego, dejar las cosas para después. Y es por eso este versículo de Santiago que acabamos de leer al inicio, que saber hacer lo bueno y no hacerlo, según lo que hemos estado leyendo, se convierte en pecado. Porque si no hacemos, aún sabiendo lo que debemos hacer, aún programándonos cada año en ser mejores, tenemos que analizar nuestra vida, qué está pasando. Porque ese mañana se está convirtiendo en un analgésico de nuestra alma. Y eso nos está dando una falsa seguridad. Porque esa falsa seguridad viene de esta manera. No te prohíbe orar. Solo te dice que ores más tarde. No te prohíbe leer la Biblia. Solo te dice, hoy tuviste un día muy pesado en el trabajo, hoy estás cansado, puedes dejarlo para mañana. No te prohíbe servir. Solo te dice, espera un mejor momento. Hoy no es el momento. Hoy tienes unos días muy complicados, una vida un poco estresada. Espera un momento para servir. Y mientras vivimos en la comodidad de luego, nuestra firmeza comienza a desaparecer poco a poco. Y eso es perjudicial para nuestra vida. Aquí es donde perdemos la sobriedad espiritual. Muchas veces viene este adormecimiento a nuestra vida y lo ponemos como una almohada del mañana, porque todo lo dejamos para mañana. Y eso te hace creer que el tiempo te pertenece. No dice, no, yo lo puedo hacer mañana. Piensas que siempre habrá otra oportunidad, que siempre existirá un mañana. Y es exactamente aquí donde la mentira de todo esto que estamos hablando del mañana es confrontada con la palabra de Santiago 4. Ahora vamos a leer Santiago 4, pero del versículo 13 al 15. Un poco más arriba del que leímos anteriormente. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Imagina. Santiago aquí no nos está diciendo que está malo planificar o que sea pecado. La Biblia en sí no condena la planificación. Esto no. Lo que confronta es que vivir como si el mañana nos perteneciera, eso nos aleja de vivir bajo los propósitos de Dios. Y en ese sentido hemos colocado un calendario incluso que soluciona nuestras vidas, pero dejándolo a Dios de lado. Y en este versículo resalta que dice que si el Señor quiere, viviremos. Imagínense, muchas veces dejamos cosas que debemos hacer en el momento para después. Por ejemplo, un ejemplo de cuando dejamos cosas importantes para después. Hay una historia basada en hechos reales. Hace un tiempo leí esta historia y después les resumo un poquito de cómo la vivimos en mi casa precisamente cuando yo era joven. Pero esta historia dice que un hombre siempre decía que cuando tuviera tiempo arreglaría las cosas con su papá. De pronto estaba trabajando y decía, no, el próximo lunes seguro voy. Y ya puso el trabajo como primer lugar. Después dijo, no, los negocios están complicados, ya no pude ir esta semana, la próxima semana seguro voy a ir.
Y así estuvo aplazando día a día estas cosas, de ir a hablar con su papá, pedir perdón, reconciliarse. Y es que Dios nos llama a tener comunión con nuestros familiares, con los hermanos, a sanar nuestra alma, nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando en todo eso. Y eso hace que nosotros no tengamos una vida espiritual sobria. Cuando de pronto lo llamaron a este hombre, le dijeron, ¿sabe qué? Su papá falleció. Nunca pudo hablar con su papá, nunca pudieron arreglar las cosas. Y este es un engaño, y así funciona el después. Nunca parece peligroso hasta que ya es demasiado tarde. Y esto hablando de una vida cotidiana, y en la vida espiritual es de la misma forma. Y esta historia no está tan alejada de algo que pasó cuando yo era un poco más joven. No estoy tan viejo, pero un poco más joven. Cuando mi papá, alrededor de que yo tenía 20 años, mi papá tuvo un accidente. O sea, una persona sana, una persona que no tenía ningún problema, su muerte fue de repente. Un día anterior estábamos en la casa y de pronto mi hermano mayor se enojó con mi papá. Y mi papá dijo, bueno, me voy de viaje. Pero mi hermano nunca pensó ni nada, solo que estaba bravo, no me acuerdo ni siquiera por qué. Pero de ahí nunca más volvimos a ver a mi papá. Nunca pude hablar ni pedir perdón. Porque a veces pensamos que mañana tendremos oportunidad de poder hablar con un ser querido, de poder pedir perdón a los que le hemos fallado, de poder hacer las cosas diferentes. Pero muchas veces no sabemos qué va a pasar mañana. Y como les decía, así funciona el después. Nunca parece peligroso. Y esta historia, cuando yo la leí, se pareció bastante a lo que yo viví con mi hermano y mi papá, que nunca pudieron hablar y él sentía culpa. Decía, no, que mi papá falleció y nunca hablamos y eso. Y entonces nuestra vida espiritual, si la enfocamos de esa manera, a esta historia, que prácticamente es dolorosa, escuchar que un padre de pronto murió alejado enojado con su hijo, y así pasan muchas historias. No creo que sea la única que yo he visto, también he escuchado muchas historias. Y nuestra vida espiritual está prácticamente así. Cuando decimos, mañana voy a orar, hoy no puedo. Mañana voy a leer la Biblia, hoy estoy cansado. Mañana dejaré ese pecado. Mañana serviré. Mañana voy a cambiar, seguro. Yo mañana creo que comenzaré a restaurar mi hogar. Mañana. Muchas veces seguimos así toda nuestra vida, pensando que mañana lo podemos hacer. La vida sigue avanzando. Los días se convierten en semanas. Las semanas se convierten en meses. Y los meses terminan siendo años. Y un día descubrimos que ha pasado tantos años y nuestra vida, nuestro tiempo, ha pasado más planeando hacer las cosas que obedeciendo al llamado de Dios en nuestras vidas. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así que, hermanos, aquí dice que nadie aquí sabe cómo será nuestra tarde. Ni siquiera sabemos cómo será hoy cuando salgamos de aquí de este culto. No lo sabemos. Peor, muchas veces pensamos y planeamos hacer cosas el próximo año y no sabemos cómo va a ser. Y en Santiago, que decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, no solamente peca quien hace lo malo, amados hermanos. Quedémonos con ese versículo en nuestra vida. También peca el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Seguir postergándolos nos aleja de Dios. Y quiero yo conectar este mensaje hoy con el tema que Dios nos ha dado como iglesia este año. Ahí está el tema, la temática 2026. Iglesia, estad firmes y constantes, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Cómo es? Ya, exacto. Iglesia, estad firmes y constantes. Entonces vamos a conectar esto con este tema. Porque esta es una meta muy hermosa que nosotros la proclamamos cada vez, ¿no?
Pero mientras yo preparaba esta reflexión, Dios puso una pregunta en mi corazón. Y hoy quisiera saber y analizar esta pregunta y compartirla con ustedes. Porque muchas veces nuestra vida está siendo constante en cosas que no deberían ser. Y hoy estamos hablando acerca de ser constantes, pero en buena lid, ¿verdad? Hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. No constantes en aplazar decisiones. No constantes en dejar la oración para después. Tampoco constantes en decir, la próxima semana empiezo. Y muchas veces escuchamos aquí los mensajes bíblicos y decimos, estuvo muy buena la prédica, me gustó. Yo la pondré en práctica después, ahora no puedo, pero después yo seguro la pondré en práctica. Y esa constancia es una constante a la postergación. Y eso es lo que Dios no quiere. No quiere que posterguemos las cosas. No quiere que hagamos de esto un diario vivir porque lo estamos convirtiendo en pecado. Porque sabiendo lo bueno que debemos hacer, no lo estamos haciendo, amados hermanos. Tengamos presente estas palabras. La constancia solo produce bendición cuando nuestra firmeza está dirigida hacia la obediencia. Amados hermanos, si nuestra constancia no está dirigida a la firmeza, no vamos a poder recibir bendición de parte de Dios. Entonces escucha esto. La obediencia diaria incluye nuestra disciplina. Si nosotros obedecemos diariamente, somos personas disciplinadas espiritualmente. Y nosotros queremos ser firmes y constantes. Y eso debe ir antes. Nuestra obediencia incluye nuestra disciplina diaria. Y nuestra disciplina diaria acarrea que seamos constantes, ¿verdad? Porque la disciplina hace que seamos constantes. Y esa constancia es la que construye y la que da fortaleza a la firmeza de nuestra vida espiritual. No se trata solamente de decir, no, yo estoy firme. Pero ¿firme de qué? ¿Estás firme en obedecer realmente? ¿O estás firme en seguir postergando? Yo estoy firme, yo sé que tengo que orar. Yo sé que tengo que leer la Biblia. Yo estoy firme en eso, sí, pero firme en hacerlo ¿cuándo? ¿Mañana? ¿O lo estamos haciendo diariamente? Ese es nuestro llamado hoy, amados hermanos. Porque el enemigo no siempre está buscando destruir. Muchas veces solo trata de que retrasemos esto que Dios nos está llamando a hacer. Porque, como les decía, el enemigo no nos está diciendo, ¿sabes qué? Deja de seguir a Jesús. Esa tercera voz que hablamos no nos dice, está mal. Ya el enemigo está atacando de otra forma nuestra vida. Solamente nos está diciendo, todavía no estás listo. Cuando tengas más tiempo. A los solteros tal vez les está diciendo, mira, cuando tú tengas tu esposa, ya cuando tú tengas un hogar, sí, ya juntos pueden servir. Ahorita todavía estás soltero, espérate nomás, disfruta la soltería. Pero Dios dice ahora. ¿Por qué? Porque cuando ya te casas, después tienes hijos, ¿qué dice el enemigo? Mira, tus hijos están chiquititos, recién te acabas de casarte, espérate que ellos crezcan y de ahí tú puedes servir. Pero después ya tienes más inconvenientes, ¿no? Más compromiso con los niños, más dedicación al hogar. Entonces, el enemigo te dice, no, ahorita hay muchos inconvenientes, muchos problemas. Ya cuando se solucione eso, ahí tú puedes servir más al Señor. Ahora, sí, anda a la iglesia. Ahí cuando tú quieras, sientas horas de vez en cuando. Pero no te consagres, no busques servir, porque eso te va a robar tiempo. Sí, tenlo presente. Ten esa firmeza en tu vida, pero para que la hagas después, no ahorita. Entonces, ese es el enemigo que está atacando hoy en día mucho nuestras vidas. Y mientras esperamos el momento perfecto para que esto llegue, la vida sigue pasando. Y tenemos ejemplos de vidas así afuera, en la congregación, que solamente viven una vida como prácticamente tibia, no se aferran ni a lo uno ni a lo otro. Cuando en la Biblia nosotros podemos ver muchas historias bíblicas que nos enseñan que nuestra obediencia debe ser hoy y debe ser concreta.
Por ejemplo, para ponerles una de ellas, Dios nos pide que sea hoy la obediencia. Vamos a leer la historia, un versículo de Génesis 12:1, donde está la historia de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham pudo haber dicho en ese tiempo, Señor, dame unos años para pensarlo. ¿Cómo de la noche a la mañana tú me pides esto? Hoy Dios nos está hablando a nuestra vida y tal vez te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que dejar esas malas amistades, esas malas influencias que te alejan de vivir una vida consagrada a Dios. Y hoy es el momento de decirle, Señor, yo quiero hacerlo ahora. Siguiendo este ejemplo bíblico que Abraham no lo pensó y dijo, bueno, Dios me ofrece que me va a ir bien porque dice, te bendeciré y te multiplicaré, le dice. Y esa promesa es para todos los hijos de Dios. Entonces hoy nos está pidiendo que nosotros dejemos cosas que nos están alejando de Él, o pensamientos que nos impiden servir, que nos impiden trabajar en la obra de Dios y hacer su voluntad. Y esto está usando el enemigo en nuestra vida. Porque, amados hermanos, hoy tenemos que tener algo muy claro. Dios bendice decisiones, no solamente buenas intenciones. Dios bendice decisiones, hermanos. Porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, tenemos mucha gente que está llena de buenas intenciones. Usted le pregunta, oye, ¿tú quisieras orar más al hermano? Sí, a mí me gustaría orar más. ¿Te gustaría servir? Me gustaría servir. Yo quisiera servir. ¿En qué puedo servir? ¿Y cómo estás en tu hogar? No, a mí me gustaría tener un mejor hogar, hacer algo diferente para que mi hogar esté bien. Quisiera dejar mi pecado. Y es que, hermanos, el problema no está en querer. El problema en sí está en nunca comenzar. La fe verdadera siempre produce acción. Nosotros debemos comenzar a construir nuestra vida desde pasos pequeños, hacer cambios que realmente vayan afectando a nuestra vida para bien. O sea, sacando lo malo de nuestra vida para encaminarnos a lo que Dios quiere que hagamos. Y tenemos ejemplos bíblicos donde vemos que las decisiones que fueron tomadas no fue porque ellos ya vieron una bendición. Muchas veces nosotros nos aislamos y decimos, no, pero es que yo no veo la bendición. Si nosotros no damos ni el primer paso, ¿cómo vamos a ver la bendición? Por ejemplo, historias bíblicas conocidas que todos conocemos, ni siquiera necesitamos abrir la Biblia ahora. Hablemos de Noé. Él comenzó a construir el arca cuando aún ni siquiera llovía. Pasaron muchos años para que esto acontezca. Pero él le creyó a la palabra de Dios. Y él construyó el arca. Y la bendición vino después, ¿no? Otra historia, Josué, cuando fue a las murallas de Jericó, él hizo lo que Dios le había pedido antes de ver. Él veía tremendas murallas. Capaz que la gente que estaba alrededor de él decía, bueno, yo obedezco porque él es el líder y me está diciendo que demos vuelta como locos aquí. Pero Josué creyó y él recibió el milagro. Porque primero viene la obediencia, amados hermanos. Después viene el milagro. Pero yo aquí quiero contarles una historia que es muy poco conocida y es cortita. Que hay un personaje en la Biblia que hizo lo contrario. Miren, él sintió el llamado de Dios. Él sintió que le gustaba la palabra de Dios. Es más, se sintió un poco confrontado. Pero en sus propias palabras, él dijo, no ahora, después lo haré. Y es un personaje, como les digo, que ni siquiera, creo que yo, la verdad, no lo había escuchado. Creo que una vez antes de esto. Y de pronto ahora, haciendo el mensaje, me encontré con este pasaje bíblico donde me llamó la atención porque hablaba de la postergación y él en sus palabras los dijo. Y su nombre es Félix y es un personaje de la más o menos de la temporada de Pablo, porque dice, mientras Pablo predicaba sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, la Biblia dice que ahí conoció a Félix. Y Félix, vamos a leer sobre este relato bíblico en Hechos 24,
del 24 al 25 y de ahí nos saltamos al 27, ¿ya? Dice: algún día después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vamos a leer el 27 que dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces imagínense, nos quedamos con la frase que él dijo: por ahora vete, cuando tengas oportunidad te llamaré. Y luego vemos que ese después no llegó, porque no sabemos más de la historia de Félix. Félix, cuando llegó la palabra de Dios a su vida, la rechazó. No la rechazó en sí, porque él dice que llamó a Pablo para que le siguiera hablando. Simplemente decidió dejarlo para después. Él sintió el llamado, él sintió ese temor de todas las cosas que estaban pasando, pero él dijo: después lo haré. Y ese es el peligro de postergar nuestras decisiones hablando espiritualmente. Por eso Hebreos 3:15 declara: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, Dios trabaja con el hoy. ¿Sabe quién trabaja con el mañana? El enemigo. Él dice: déjalo para después. Y él es el mayor ladrón del propósito. Porque él es el mayor ladrón del propósito. Como dice, el mayor ladrón del propósito es la postergación. Y el enemigo es el que nos hace que nosotros dejemos todo para mañana. Muy pocas personas se alejan de Dios así de un solo golpe. Dice: me alejo de Dios definitivamente. Pero muy pocas lo hacen definitivamente así, como que hoy decidí no alejarme de Dios y ya, voy a dejar de orar, voy a dejar de servir y todo. Muy pocas. La mayoría de personas se van alejando de Dios poco a poco. ¿Por qué? Porque no están fortaleciendo su vida espiritual en el Señor. Y aquí les quiero yo también hablar de una historia muy conocida en la Biblia, donde vemos lo que sucedió con un personaje que fue ungido, nació para salvar a su pueblo. Y todos sabemos la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón nació con un propósito, para salvar a su pueblo. Y lo que sabemos de él es que él era un hombre que prácticamente tenía una vida descarriada en los caminos de Dios. Y él no perdió la unción de la noche a la mañana. Él fue cediendo poco a poco a sus placeres y a todo lo que lo llamaba. Y llegó un momento que despertó creyendo que todo seguía normal. Y vamos a leer Jueces 16:20, la parte B, donde dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y es que así pasa, amados hermanos. La postergación no hace ruido, no avisa. Simplemente endurece nuestro corazón. Son como pequeñas goteras que hay en el techo, que a veces uno dice: no, una gotera nada más. Y seguimos postergando arreglar esa gotera, dejamos ahí. Cuando nos damos cuenta, ya nuestro techo está totalmente dañado. ¿Por qué? Porque esas goteras dañan nuestro techo. Y así es la vida de un cristiano. Cuando postergamos ciertas cosas en nuestra vida, nos terminamos alejando. Así sucede cuando nosotros decimos: luego hago esto, luego lo otro. Las oportunidades de hoy no siempre estarán mañana, porque el mañana puede no llegar, amados hermanos. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, y ahí podemos ver que las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 tenían las lámparas, pero solamente 5 estaban preparadas. Las otras 5 estaban pensando: no, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Cuando llegó el esposo, de pronto
se dieron cuenta que ya era tarde, demasiado tarde. Y mire, el problema de ellas no fue desconocer que vendría el esposo. El problema en sí fue que todavía pensaron que podían esperar más tiempo, que podían dejarlo para después. Y esa trampa es la que hoy en día el enemigo está usando mucho. Jesús también habló de un rico insensato, aquel hombre que tenía muchos bienes y que decía hacer planes para muchos años. De pronto Dios le dijo: esta misma noche vienen por tu alma. Hermanos, ya para ir terminando, yo quisiera que pongamos atención a esta parte. No es malo planificar, porque Dios nos manda que seamos planificados, a tener una vida ordenada. El peligro es vivir creyendo que el mañana nos pertenece. Y la Biblia no nos habla de que el mañana nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Y Dios nos manda a que nosotros vivamos hoy, que hagamos hoy lo que Él nos pide. Solo nos entrega la oportunidad de obedecer hoy. Yo quisiera preguntarles algo esta mañana. ¿Qué están dejando para mañana? Después de escuchar estas palabras, yo personalmente me preguntaba, ¿qué estoy dejando para mañana? Pero esta pregunta ya no es para el hermano que está a su lado, para el familiar que usted está pensando. Esta pregunta es directa para cada uno de nosotros. ¿Qué estoy dejando de lado? ¿Qué estamos postergando? Tal vez perdonar algo que nos hicieron. Tal vez vivimos con rencor en nuestro corazón. Tal vez buscar servir más a Dios, buscar de corazón a Dios. Tal vez restaurar mi hogar, mi familia. Tal vez dejar una vida pecaminosa, o tal vez dejar un pecado oculto que nos aparta de la palabra de Dios. Dios nos está llamando, que nosotros está tocando nuestra puerta y nos está llamando día a día. La decisión, hermanos, la decisión que cambia una vida solo pasa cuando alguien decide obedecer hoy. Amén, amados hermanos. Entonces, ya para ir cerrando esto, hablamos de la trampa del luego, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para salir de esa trampa que nos está atrapando muchas veces y que ni siquiera nos damos cuenta? La primera parte es: decido hacer hoy. No espere a sentir ganas. Amado hermano, la decisión produce sentimientos. La decisión va primero, no es al revés. Muchas veces pensamos sentir para recién hacer las cosas y así no funciona. Como dice Josué, decía: yo decido. Sí saben ese versículo, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice: yo decido hoy. Entonces, escojan hoy como Él decía. Da un pequeño paso. No pienses, voy a hacerlo mañana. Tal vez mañana comience a leer la Biblia. Empieza hoy. Y no leas la Biblia completa. Empieza leyendo un versículo. No pienses, voy a orar, de aquí me salgo comprometido que voy a orar 1 hora diaria. No lo hagas. Comprométete a orar 5 minutos, porque ese es el primer paso. Y ahí vamos disciplinando nuestra vida espiritual. No pienses de pronto arreglar los problemas con todo el mundo. De pronto tienes muchos problemas o algo. Comienza con alguien, con una persona, la más cercana, con quien tú puedas abrir tu corazón y decir: quiero tener paz, quiero hablar contigo, quiero solucionar las cosas. Y esa es nuestra vida espiritual, paso a paso. Pero cuando vamos haciendo este paso a paso, ¿sabe qué es lo que debe salir a relucir? Nuestra constancia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, en Gálatas dice: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Esta constancia nos va forjando. Las personas fuertes no son las que hacen mucho en un día, amados hermanos. Son las que hacen cosas correctas todos los días, cada día hacerlo bien. Yo invito a todos que nos pongamos de pie ya para ir terminando, para dejarles algo que prácticamente nos refleja la Biblia que es una manera de vivir. Y es que las historias bíblicas de Abraham, de Noé, de Josué, de Pablo, que leímos hoy, todo apunta a una sola cosa: la obediencia.
pero escuchamos un personaje que decidió postergarlo. ¿Quién fue? Félix. Félix creyó, tuvo temor, pero decidió esperar. Y esa fue la diferencia. Nunca más se escuchó nada de él. Y hoy Dios tiene una pregunta para nosotros. Es hora, ¿qué vamos a hacer con lo que acabamos de escuchar? Amados hermanos, yo quiero que en esta oración nosotros nos comprometamos a decirle. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.